Además de los que faltan, ver a David, ver a doña Lidianet, doña Rosa, ¿verdad? Sí, pero bueno, eh, vamos a tratar de verlos mañana. Mañana tengo la oportunidad de venir, entonces Dios primero y podamos encontrarles mañana en la reunión 7 de la noche. ¿Dónde va a ser esa reunión? En su casa, en la casa de hermanos Yair. Entonces mañana a las 7 vamos a estar por ahí, si Dios así lo permite. Vamos a orar. Señor, sumamente agradecidos por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día y hoy tu misericordia salió para que alguien más pueda escuchar la palabra y pueda ser salvo, Señor. Eso te lo agradecemos. Gracias por la misión, gracias por los pastores, gracias por el día de rotación, el día de hoy, que todos puedan llegar con bien a sus hogares, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por San Ramón. Gracias, Padre, porque ha venido en crecimiento, está dando fruto constante, Señor, y tenemos que seguir regando, tenemos que seguir abonando, tenemos que seguir persistiendo, seguir invirtiendo tiempo y oración, Señor, para que este fruto pueda estar claramente evidente ya en la congregación, en la iglesia. Te pedimos por los que no pudieron venir por alguna razón en este día, para que ellos no se alejen de tu camino, para que en este momento no estén separados de ti y que no se descuiden espiritualmente, sino por el contrario, que puedan tomar fuerzas para seguirse reuniendo periódicamente, Señor, cada día, cada momento, en cada una de las actividades que se haga aquí en San Ramón. Oramos por este pueblo, oramos por este cantón, Señor, y por la provincia de Alajuela también, para que esta iglesia sea una luz, esta iglesia sea una guía, esta iglesia sea un resplandor de luz, de evangelio verdadero, para que muchos puedan llegar a tus pies por medio de esta congregación. Estamos sumamente agradecidos, presentamos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De ahí, ¿sí? Sí, está bien. Si tiene otro, mejor, pero no, ¿verdad? Todos están. Está bien. Aquí. Está bien, Dios. Aquí la jugamos. Ok. Está caliente San Ramón, ¿verdad? Desde que yo empecé a venir, eso es buen punto. Desde que yo empecé a venir no he sentido a San Ramón fresco. Bueno, son las noches, ¿verdad? Que a veces está fresquito. Pero bueno. Ok. Entonces vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito los que ya hemos pasado por ahí. A los que nos falta, pues vamos a ir a la palabra en este momento a Efesios, libro de Efesios. Como les digo, esperaba ver más hermanos, ¿verdad? Empezando a caminar en el Señor. Entonces vamos a ir a Efesios y vamos a ver un poquito aquí acerca de Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, verso 17, a todos nos hace bueno, ¿verdad? Dar siempre un repaso de cómo debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. A veces estamos tan atareados, a veces estamos tan involucrados en las cosas, ¿verdad? Que hay que hacer en la vida cotidiana y dejamos pasar por alto pequeñas cosas. Estamos todos, Efesios 4, versículo 17. Lo tenemos. Entonces dice la palabra, Efesios 4, 17, vamos a leer hasta el 25. Efesios 4, 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a continuar un poco más. 26. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí está el apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso queda en Asia Menor y era la provincia romana del momento, la iglesia de Éfeso. Podríamos estar hablando de 500,000 de personas aproximadamente en la época, ¿verdad? Ahí en Éfeso. Y el apóstol Pablo está dirigiéndose, ¿a quién? A la iglesia, que dice Efesios 1:1. Efesios 1:1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ¿cómo debería ser la iglesia de Éfeso? Debería ser santa y fiel. ¿Cómo debería ser la iglesia de la actualidad? Santos y fieles. ¿Y cómo ha costado? ¿Cómo nos cuesta ser fieles, verdad? Y créanme que los entiendo, pues yo duré 1 año sin congregarme habiendo renacido. 1 año. Pero no es algo de que podamos alardear, es algo vergonzoso. En teoría, después de renacer, deberíamos de buscar el agua como de lugar, ¿verdad? Entonces es algo importante. Claro, yo tenía las enseñanzas del pastor Samuel todos los sábados. Entonces yo me alimentaba los sábados y el domingo era para la familia, era para la familia, era para la familia. Ahora entiendo que esta es mi familia. Entonces, les he contado otras ocasiones, mi esposa decía: ya nos vamos a meter otra vez en otra iglesia. Ya otra vez, el domingo es para pasear, el domingo es para... Y nosotros teníamos... Eva, ¿verdad? Eva. Entonces, hasta que aprendimos la importancia de estar en la iglesia verdadera. No una iglesia falsa, una iglesia verdadera. Y ahora no queríamos nada con la iglesia ya, por estar con malas experiencias en la iglesia falsa. Entonces, necesitamos crecer constantemente como hijos de Dios, como iglesia, como congregación, como hermanos. Tenemos una necesidad. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo esto a quién? A la iglesia que está en Éfeso, a los efesios. Les dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento que está haciendo el apóstol Pablo. No solo lo dice, sino que requiere que hagan esto: que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros como iglesia no podemos andar como los otros gentiles. Nosotros como justos renacidos no es correcto que nos vean igual que como se ve a alguien más. Imagínense qué vergüenza que alguien diga: no hombre, para ser como ese fulano, para andar así y andar así, mejor no voy a ninguna iglesia. Uy, no, qué vergüenza, es el que va a la iglesia ahí del centro. No, mejor no. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser participantes de las cosas de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos extra a este mundo. Entonces no somos de este mundo, estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros, advenedizos, somos llegados, pasados por aquí por un tiempo, pero no vamos a vivir aquí eternamente, sino que vamos a ir con Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo requiere que ya no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
que andan con pensamientos terrenales, con pensamientos humanos, con pensamientos que son pasajeros, con pensamientos de cosas tangibles, de terrenales, y no con los pensamientos espirituales que requiere el apóstol Pablo, que es lo que necesitamos para fortalecer, para sacar adelante y salir adelante como iglesia, como congregación. Esto es un tema muy fuerte, muy importante y muy difícil. No es sencillo, no es fácil, pero en la vida todo es una decisión. Si nosotros hemos llevado el seminario y creemos que realmente Cristo pagó una vez y para siempre por todos nuestros pecados y que ahora somos libres de pecado, deberíamos de tomar la decisión de andar como hijos de Dios, ya no como los hijos del diablo, ya no como andábamos antes. Es una necesidad de renovar nuestro vocabulario, nuestro accionar, nuestros hábitos. Para hacer un hábito hay que repetir más de 29 días consecutivos para que algo se convierta en un hábito. Algunos dicen 35 días consecutivos para que ya sea un hábito. En la vida tenemos muchos hábitos, como lavarnos los dientes, ¿verdad? Después de cada comida y antes de acostarnos, de levantarse. ¿Es un hábito, sí o no? Y se hace ya voluntariamente, sale ese hábito y sabemos que es un beneficio para nuestros dientes. O eso nos han dicho, algunos difieren ahí, pero ya esos temas químicos y científicos no me voy a meter. Pero es algo positivo, en teoría, para nosotros, para nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil hacer un hábito de una lectura bíblica, por ejemplo? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué se nos hace un hábito, se nos es tan difícil hacer un hábito de una buena conducta, de ser ejemplar? Yo le preguntaba a los hermanos de Tibás que qué pasaría si yo mando a llamar a los niños que estaban en la escuelita dominical y le pregunto cómo se comporta el papá, cómo se comporta la mamá. ¿Qué ven? ¿Qué hacen en la casa? Si son de testimonio o no son de testimonio. Y hubieron mucha risa, entonces no sé. Yo le dije, los niños van a decir la verdad. Así que no sé cómo va a estar eso, ¿verdad? ¿Cómo va a estar esas respuestas? ¿Por qué? Porque no podemos ser luz en la iglesia, luz en la calle y oscuridad en la casa. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser de una sola pieza, tenemos que ser justos, santos, limpios, verdaderos hijos de Dios. No podemos estar maltratando a nuestras familias, maltratando a nuestros seres queridos, los que están a la par, y después salimos a la calle, ¿verdad? Nos ponemos la careta falsa, nos ponemos una falsa sonrisa y abrazamos y queremos a todo el mundo, y los de casa y los de cerca llevando palo. Cuando prediqué acerca de la verdadera fidelidad de Cristo, si no me equivoco, ese día ustedes fueron a San José, que estaba el pastor Samuel en Corea. La verdadera fidelidad, una persona fiel. El significado de fidelidad es valorar el sacrificio que otro ha hecho por mí. Entonces, ser fiel significa que es una persona que valora el sacrificio que otro hizo. Ser fiel a Dios es valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, por ese sacrificio y por ese amor que Él nos da, nosotros somos fieles, somos verdaderos, somos íntegros, somos seguidores de Él, porque ya Él lo hizo todo en la cruz. De la misma forma, en una relación, en una pareja matrimonial, de paso, no sé si hay anuncios por acá o saben, pero hay reunión de matrimonios el próximo sábado a las 2 de la tarde en la iglesia de San José, por si gustan acompañar. Reunión de matrimonios de 2 de la tarde a 6 de la tarde, terminando con una cena, ¿verdad? Allá en la iglesia San José. Entonces, de paso, hago el anuncio. Entonces, los matrimonios, para ser fieles, tienen que valorar el sacrificio que otro hizo por usted, que la pareja, que el cónyuge hace por usted. Cuando empezamos a ser infieles es cuando
nos da igual lo que el otro haya pasado o no haya pasado, lo que haya hecho o no haya hecho. No valoramos cómo la otra persona me ha respetado, cómo la otra persona ha hecho las cosas que hace, sale a trabajar por mí, o me tiene la comida, o hace y deshace, me ha soportado tanto tiempo. Entonces no valoramos y echamos toda la basura. Eso pasa con el Señor cuando no somos fieles a Dios, cuando no somos íntegros, cuando no somos limpios, puros, cuando no somos en una sola pieza. ¿Qué pasa? Desechamos lo que Jesús hizo en la cruz. No importa, el Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz, derramó su sangre, a mí me vale, yo hago lo que quiero. Entonces no podemos ir por la vida pensando así. Por eso aquí en Efesios 4, versículo 17, como ya lo leímos, le dice el apóstol Pablo a la iglesia: iglesia, usted no puede andar así, usted no puede continuar así. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis como los pecadores, no hable como los pecadores, no haga lo que los pecadores hacen, no los imiten, no convivan con ellos, predíquenlo, pero no anden igual. Porque no puedes andar igual. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos se comportan de esa forma porque tienen una ignorancia y tienen un corazón endurecido a la palabra del Señor. No conocen a Dios, y si se lo presentaron, no les interesó. Entonces ellos están ajenos, ellos son aparte. ¿Qué pasa con el vecino? Es ajeno a su casa. ¿Dónde va a dormir el vecino? ¿Y la vecina? Y en la casa de ellos, porque no son ajenos a mi casa. Yo tengo la mía y tienen la de ellos. Son ajenos a su casa, ¿cierto? Entonces, estas personas son ajenos al conocimiento de la palabra, del evangelio de Dios. Pero nosotros, justos, renacidos, no somos ajenos a la palabra de Dios. No deberíamos de ser ajenos a las cosas de Dios, sino que ya conocemos, ya sabemos. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se nos hace tan difícil ser fieles, valorar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros? 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿quiénes? Los ajenos a la palabra, está hablando de los pecadores, dice, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo aprendimos nosotros? ¿Cómo vamos aprendiendo nosotros a Cristo? En la iglesia, en la congregación, en los seminarios, en la palabra. Vamos aprendiendo los rudimentos que habla Colosenses 2, verso 8, según Cristo y no según el mundo. Enseñanzas básicas que tenemos que poner en práctica constantemente, que tenemos que poner en práctica diariamente. Porque ahora más adelante vamos a leer versículos súper conocidos: ni deis lugar al diablo, en el 27. Y vamos a ver un poquito de qué puede ser dar lugar al diablo. ¿Cómo es que se da lugar al diablo? Lo hemos hasta hablado los lunes, ¿verdad? En las reuniones en algún momento. Entonces, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, si usted no aprendió así de Cristo, ¿por qué se maneja así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué no cambiamos nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestros hábitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que suceder para que nosotros de verdad ya seamos verdaderos ejemplos de iglesia, de la iglesia verdadera? Como los corintios, ¿verdad? Los corintios eran mal portados, se comportaban mal, dijo el pastor Samuel, comporta mal. Imagínense, no sé si han escuchado esta frase, corintiar. O sea, se decía, vamos a corintiar, es casi decir, vamos a pecar, vamos a Corintio, vamos a hacer lo que se nos pegue, ¿verdad? La gana. En esa época existía esa frase, vamos a corintiar, prácticamente vamos a pecar. Ayer hubo un no sé qué, un festejo ahí en Belén, que es de 2 días, y no sé cuántos cantantes, y no sé qué, cuántas cosas, y cuánta gente, y cuánta multitud. Y ahí lamentablemente, ¿qué hace un justo renacido ahí adentro? Ir a corintiar, no puede ir a hacer otra cosa. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que estar aparte de esas situaciones, aparte de todas esas cosas, ¿verdad? No podemos ser
ser llevados por la corriente de este mundo. Por el contrario, tenemos que nadar contra. ¿Es fácil nadar contra la corriente? Es más fácil dejarse llevar por la corriente. Ah, no, todos dicen eso, yo también lo digo. Todos hacen eso, yo también lo hago. Todos piensan así, yo también pienso así. Es más fácil dejarse llevar por la corriente que luchar y dar un testimonio diferente. Cuando nosotros empezamos a luchar, todo el mundo se nos va a parar de uñas, como dicen en Costa Rica. Todo el mundo se nos va a poner en contra, inclusive los de la casa. Pero siga luchando, porque la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo vea que usted es un verdadero hijo de Dios, que su fe ha sido probada y usted no ha sido movido, él tiene que huir sí o sí. Él tiene que irse. Pero mientras le sigamos dando su espacio, mientras sigamos dudando de si sí o si no, ¿será que sí? ¿Se enojará Dios si hago esto? ¿Se enojará Dios si hago aquello? Y ya si usted lo está dudando, no lo haga. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Si usted está dudando, no lo haga mejor. Si usted lo duda ahora, imagínese qué pasa si lo hace, ¿verdad? Continuando, 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Tenemos un viejo hombre. Si usted es mujer no hay problema, entonces una antigua mujer, a no decirle vieja, entonces, no se le tan feo. Entonces tiene una antigua mujer, un viejo hombre que está viciado, que está viciado ¿a qué? A deseos engañosos, los deseos de la carne, al pecado, a la maldad, a la laxivia, a la impureza. Está ligado ¿a qué? A las viejas costumbres, antiguas costumbres, a la antigua levadura, la levadura falsa, lo que inflama, ¿verdad? El pecado tenemos que soltarlo. Es algo que se suelta y es una decisión. Ayer hablaba con una joven que está así, que sí, que si no, que tal vez, ¿verdad? Hay cosas que no entiende, hay cosas que no. Entonces yo le digo, usted tiene que fortalecer su espíritu, porque el espíritu está tan débil que no ha podido superar para poder confrontarse con la carne. Entonces cuando la carne se le levanta, él se deja caer rápidamente, porque el espíritu no está fortalecido. Entonces necesita fe para que pueda avanzar, crecer, para que pueda caminar con respecto a la palabra. Hay gente que tal vez están, ¿verdad? Sí o sí no, fortalezcas en la palabra. Escuche prédicas. Eso es de suma importancia. 2, 3 veces, hablaba con el hermano George ahora, pero 2, 3 veces, porque usted lo escucha una vez, después lo escucha la segunda y dice: mira, esto no lo he escuchado en la primera. Y después lo escucha la tercera y dice: mira, en las primeras 2 no me di cuenta de este. Y nos vamos alimentando, ¿verdad? No importa repetir las mismas palabras, dice el apóstol Pablo. Yo no tengo problema y para ustedes es seguro, es necesario, sumamente necesario estar fortalecidos con la palabra. No tener en poco lo que hemos aprendido. Si en verdad habéis oído, dice, si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 23. Nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos nuestros pensamientos. Esto es un proceso que día con día se va dando, paso a paso, según su caminar, según su decisión. Ahora el hermano Yair decía: yo no veo tele, y lo comparto, yo no veo tele tampoco, ni tiempo tengo, y si tuviera tiempo seguro tampoco veo, porque no es algo que me agrade el ver televisión. Pero qué bonito alimentarse con las prédicas constantemente, estar escuchando la palabra, eso al principio te da como perecilla, ay, qué pereza, ay, y ya después usted como que va prestando atención, y luego te hace falta. Igual la Biblia, ¿qué hacemos los que pasamos ocupados todo el día? Póngala en audio, póngase un audífono, escuche, ponga el radio si tiene la oportunidad y escuche la palabra, y necesitamos rumiar
rumiar la palabra, que es escurrir, ¿verdad? Que es sacarla al máximo, sacarle el jugo a la palabra para que nosotros podamos crecer. Entonces el versículo 24 nos dice, verso 24, vestidos del nuevo hombre creado según... ¿Quién creó el nuevo hombre? Nosotros, vamos a ver, aquí dice, nos dice San Juan 3, versículo 6, que lo que es nacido de la carne y lo que ha nacido del Espíritu, entonces nosotros nacimos en la carne con pecado. Estamos claros con eso. Ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado, una vez más rescatado, redimido por Cristo Jesús, en Dios. Ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre según Dios y no según nuestra justicia. Yo soy bueno, no le hago nada a nadie, no me congrego, pero tampoco le robo a mi vecino. O sea, ni bueno ni malo. No está haciendo nada. Tenemos que siempre dar un paso más adelante. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que andar en justicia, tenemos que andar en santidad, que es apartado para Dios, en el Evangelio verdadero, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Por la cual desechando la mentira. ¿Qué mentira tenemos que desechar hoy en día? Qué difícil, porque ahora estamos llenos de vientos, de doctrinas por doquier, por todas partes, y el apóstol Pablo hace referencia a Timoteo. Dice primera de Timoteo en diferentes ocasiones, primera de Timoteo. Vamos a ver, libro, primera de Timoteo. Que vean qué interesante. De hecho, el apóstol Pablo le hace esta referencia a su hijo en la fe, Timoteo, en varias ocasiones. Vamos a ver algunas. Y Timoteo, para que dirija la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que dirija la iglesia así, los requisitos de los obispos, todo como tiene que ser, así. Y es a la iglesia de Éfeso, a la misma iglesia a la que estamos hablando, ¿verdad? De los Efesios. Entonces nos dice en 1 Timoteo 1, versículo 3. 1 Timoteo 1, versículo 3 nos dice: ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso? ¿A dónde le rogó que se quedara? Para que les diga todo lo que estas cartas dicen. Así que a los Efesios. Entonces, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No podemos enseñar diferente doctrina jamás. Hay que tener cuidado al predicar. Porque en mis inicios yo tuve varios abortos, ¿verdad? Porque la idea de la predicación, la idea de la evangelización, es que hayan renacido, ¿sí o no? Pero yo por mi inmadurez, por el evangelismo precoz que tenía, el deseo y la ignorancia que había en mí, tuve varios abortos. Bastantes quedaron abortados. ¿Por qué? Porque íbamos y presentamos la justicia y ya está. Entonces, si no sabemos dar la palabra, no sabemos hacer la predicación y nos apresuramos, ¿qué sucede? Podríamos estar cayendo en una falsa doctrina. Porque esto, el evangelio, la palabra, si no se sabe comprender y no se sabe predicar, se asemeja a los salvos siempre salvos. Por eso nosotros no podemos decirle a cualquiera: ya Cristo perdonó todos tus pecados una vez y para siempre, no importa lo que usted haga, importa lo que Cristo hizo, ya es salvo. Sí, hago lo que quiera, haga lo que quiera, ya es salvo. Falsa doctrina. Salvos, siempre salvos, eso es una mentira, es una falacia. Los que siguieron a Jesús, no sé qué, Jesús hombre, y en eso terminó aquí en Costa Rica, más de 10,000, diezmándole al 666 que se pusieron por todas partes, a ese Jesús, ese puertorriqueño, que decía ser Jesús hombre. Entonces,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces tenemos que estar sintonizados, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, unánimes. No es lo mismo estar todos juntos aquí, pero los pensamientos separados. ¿Cómo puede suceder eso? Vean una reunión de la Asamblea Legislativa. 57 diputados, nunca llegan todos. Digamos que 37, 20 se echan el día. Pero digamos que llegaron todos, 57 diputados juntos, pero separados de pensamiento completamente. Entonces, si nosotros estamos juntos aquí, tenemos que estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No podemos estar separados de espíritu. O somos hijos de Dios, o somos hijos, o son hijos de Él. No hay dos. O somos hijos de Dios, o son hijos del diablo. No hay dos caminos. No hay término medio. No hay oportunidad para nadie más. O de uno o de otro. Huérfanos no son. De que hay padre, o Satanás o Dios. Y yo no quiero ser hijo de Satanás. Y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, por cuanto hacéis vuestras obras, le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. San Juan 8, versículo 44. Entonces, muy fuerte palabra. Y habían creído en Jesús, supuestamente esto. Entonces, aquí mismo en 1 Timoteo 1, versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Cómo es la edificación de Dios? Esa es por fe. Pero esas falsas doctrinas presentan, aquí vienen unos síntomas que presentan, dice que genealogías interminables que acarrean disputas. ¿Ha topado usted con alguien así que viene a pelear, que viene en contra, que no viene dispuesto a escuchar, sino que dispuesto a debatir? Cuando es así, ni perdamos el tiempo. Para que echarle perla a los santos. Al que no cree, no le podemos dar la palabra. Al que no tiene un corazón humilde, no se le puede llevar la palabra. Al que no está humillado, no se le puede dar la palabra. Dice el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Hay fe falsa? Hay una fe fingida, entonces hay una fe no fingida. Entonces esto es una de las escrituras que el apóstol Pablo advierte a Timoteo de lo que está sucediendo en Éfeso. Esto está sucediendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo también aquí en 2 Timoteo 6, aquí mismo, 2 Timoteo 6, versículo 3, Primera de Timoteo 6, versículo 3, primera, seguimos igual, hay una primera, que no tenía 6. La segunda, ¿qué les pasó? Ay, se cayó. Segunda, primera de Timoteo, sí, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:3. Primera. ¿Estamos? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Debemos de apartarnos inclusive de esas personas. ¿Qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 3. Si alguien enseña algo que no está aquí, si alguien quiere debatir con algo que no está aquí, ni le tomemos atención, ni le prestemos atención.
Y esto es algo que en Éfeso parece que estaba ocurriendo. Habían otros que estaban enseñando cosas que no eran. Nosotros, la iglesia, no podemos permitir que nadie nos enseñe, ni venga a enseñar, ni venga a predicar a nuestro hogar, a nuestra casa, cosas que no son. Porque si no estaríamos siendo partícipes de ellos. Lo dice segunda de Juan, ahorita vamos a verlo. No podemos participar de estas situaciones, sino que si alguno enseña otra cosa, no se conforma, a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Si alguien enseña otra cosa, es porque tienen poco la verdad, tienen poco el Evangelio, tienen poco la palabra. Yo he tenido la oportunidad de predicarle a un máster de, ¿qué es lo que estudiaban? Teología. Un máster de teología, un maestro en teología, graduado. Y él debatíamos, en el momento yo predicándole y él cerrado como un bombillo, ¿verdad? Siendo un máster ya graduado en teología. Y me dice que la verdad absoluta no existe. Entonces, si la verdad absoluta no existe, Dios no existe. Porque entonces Dios no es la verdad absoluta, hay otra verdad entonces. Eso, vean la ignorancia donde está llegando un pastor graduado de una maestría en teología. Donde la misma teología ahora dice que el Génesis o el Edén es una obra literaria. No literal, literaria. Una obra, algo que no existió, un ejemplo, una historieta. Eso no puede ser posible. Están predicando otra cosa. Vienen predicando otro evangelio. Vienen predicando otro espíritu. Reciben otro espíritu. Están predicando otro Jesús. Y nosotros no podemos estar quietos ante esta situación. Nosotros necesitamos salir a predicar. Nosotros necesitamos sacar la verdad también de las cuatro paredes, de nuestros hogares, de nuestro corazón y poderlo compartir con las demás personas. Y no seguir, a veces estamos discutiendo y peleando y codiándonos entre nosotros. Cuando es contra Satanás, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Huestes, potestades, principados, ¿verdad? Todo el huestes de las tinieblas que están en contra, lanzando dardos en contra de los que sí conocen la verdad para que se callen, para que no tengan tiempo para predicar, para que no haya chance de expandir la palabra a otros lugares. Entonces esta gente está envanecida. Vean cómo termina el versículo 5 y cómo empieza el 6. Bueno, el versículo 5, vamos a leerlo, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La piedad, ¿verdad? Es una de las definiciones de piedad, es una persona que busca de Dios, que ama a Dios, que se entrega a Dios, una de las definiciones. Pero estos dicen que hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, no tienen el evangelio. Dice que toman la piedad, o sea, toman la búsqueda de Dios falso, porque no tienen la verdad, no tienen el evangelio, no tienen la palabra, y que toman la piedad como fuente de ganancia para sus propios beneficios. Apártate de los tales. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Quién nació con tenis, como hablamos aquel día, el lunes? ¿Quién vino con abrigo cuando nace de noche? Y a como venimos, nos vamos. Así que tenemos que andar como Cristo nos manda que andemos. Aquí en Timoteo también vamos a ver. En Timoteo necesitamos entender entre las advertencias que hacía el apóstol Pablo a su hijo en la común fe de Timoteo, era que se cuidara las sanas doctrinas, ¿verdad? Cómo guiar a la iglesia, cómo dirigirla, cómo predicar, cómo evangelizar, y también deja instrucciones de cómo orar.
Aquí en 1 Timoteo 2, versículo 1, 1 Timoteo 2, verso 1, dice, nos deja unas reseñas de cómo orar y por quién orar. Lo tenemos, 1 Timoteo 2, 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos. ¿Por todos? A veces no oramos ni por nosotros. Ahora por todos los hombres, ahora por toda la gente, por todos los que hay que orar. Entonces tenemos que hacer rogativas, ¿verdad? La rogativa tiene como característica que es una necesidad propia que tengo, la expongo y se ora en público. Eso es una rogativa, una necesidad, ¿verdad? Que tengo propia, la expongo y se ora en público. También dice que háganse rogativas, háganse en oraciones. La oración es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla o que se nos manifiesta. Entonces, rogativa, una petición, la expongo y se hace pública. La oración es la respuesta que usted le da a Dios. ¿Cómo se comunica usted con Dios? Con lo que Dios te ha dado, ¿cuál es tu respuesta hacia el Señor? ¿Cuál es tu comunicación con el Padre? La oración es muy importante, por eso cuesta tanto orar. ¿Cuántos pueden orar 5 horas y media al día? Cuesta, ¿verdad? Pero trabajamos 12, 13 o 14 horas. Pero orar, ya 30 minutos lo vemos grandísimo, ¿verdad? 1 hora más grande y 1 hora y media, ya necesitamos ser coreanos, ¿verdad? Para dedicar tiempo. Cuando yo no era renacido, también estaba en una misión coreana, no renacida. Y esta gente oraba 4 horas diarias. Y Dios no los oye. Y oraban 4 horas diarias. Era impresionante esta gente. Nosotros de Gran Gracia fuimos al evento, íbamos a hacer una serenata a las 12 y no se echaron, pues estaban orando. Y el tico, ¿verdad? Todo eufórico como siempre. Entonces, si ellos que no tienen la verdad pueden hacer eso, ¿cuánto más nosotros que hemos encontrado la verdad, que hemos encontrado la palabra en la escritura, debemos de tener una disciplina de orar? Entonces, de contestarle a Dios, ¿cómo te ha ido? Gracias Dios por todo. Gracias por lo que me enviaste, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias porque tengo salud, gracias porque hay trabajo, gracias porque no hay trabajo, gracias porque no hay ni para pagar el recibo mañana, pero gracias. Debemos de confiar y debemos de creer siempre, en todo momento, sin importar la circunstancia. No debemos de ser circunstanciales. La persona circunstancial se acomoda al momento. Si el momento está bien, está contento. El momento está mal, está triste. No nos podemos acomodar al momento. Debemos de acomodarnos a la fe. Y la fe siempre va a estar intacta y siempre debemos de ser diligentes, constantes, fervientes en el Señor. Siempre. Positivos. ¿Cómo vamos a ser negativos si tenemos al Creador de los cielos y de la tierra, de nuestro lado? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos va a pasar? Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? No hay, no hay cabida para la duda. No hay cabida para lo negativo. No nos salen las cosas como queremos, está bien, pero seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos orando, comunicándome con Dios. Seguimos haciendo rogativas, expongo mi petición en público y oramos en público también, ¿verdad? Eso es lo que manda el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 2, versículo 1, sigo leyendo, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La definición de petición es literalmente intercesión. La petición aquí trabaja como petición en el original. Como intercesión en el original, que es interceder. Ahora sí, voy a interceder por mi familia, voy a interceder por mis amigos, voy a interceder por mis compañeros de trabajo, voy a interceder. Intercesión es esta petición, hace una referencia a la intercesión.
Y si continuamos, dice que debemos de interceder por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿quién dice? Según la piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Necesitamos orar o no necesitamos orar? Creo que lo hablábamos un lunes. ¿Por qué? Por el presidente. Por Donald Trump, que ahora ya de no sé cuántos géneros pasó a 2 nuevamente. No importa si hay 32 géneros, yo me quedé en 32 géneros. Pero van al urólogo o al ginecólogo. El resto yo no sé dónde van. No han inventado médicos para el resto de esta ideología de género, ¿verdad? Entonces, Donald Trump vuelve otra vez a traer, ¿qué? Un respiro, vuelve a traer una quietud. Aprovechémosla. Aprovechemos, porque si hubiera venido otro que viene prohibiendo la palabra, prohibiendo la Biblia y dando cabida a todas las ideologías que existen, ustedes saben que lo que acontezca en Estados Unidos nos afecta directamente, no indirecta, directamente a los pensamientos culturales de Costa Rica. De allá viene Halloween, aquí ¿quién celebra el 31? Todo el mundo, que disfraces, que esto, que los bares, que los restaurantes, las tiendas las decoran ahí con calabazas y arañas y telas de araña y todo el asunto. Somos como monitos dependiendo de un gigante. Estados Unidos, potencia mundial, de la cual la importación y exportación es muy importante y depende Costa Rica de todo el Tratado de Libre Comercio también que se abrió. No sé si fue bueno o malo, pero está y aquí estamos. Entonces necesitamos sí o sí orar por los que están en eminencia, orar por los reyes. No es, para nosotros no es una normalidad los reinados, pero sí los que están en eminencia, estar orando constantemente por ellos. Pero si no alcanzamos a tener un hábito de oración como justos renacidos, diario, ¿cómo vamos a orar por otros? Si no nos alcanza ni para nosotros. Entonces, aquí la importancia de tener una nueva vida, de transformarnos, de limpiarnos, de dejar todo el pasado y ahora en este nuevo renacer, habiendo nacido de nuevo, revestirnos del nuevo hombre, dejando de lado ¿qué? El antiguo, dejando de lado el pasado. Y ahora, siendo presente, ok, antes no me meto en política, yo no voto, bueno, eso era antes, ¿ahora qué? Ahora ore por su presidente. Porque si él mantiene las cosas tranquilas, nosotros, el pueblo, está tranquilo. En el tiempo de don Carlos Alvarado, sucedió de que cerraron calles, habían desastres, apedrearon policías. Yo creo que en esa época o antes de eso, San Ramón estuvo saliendo mucho en las noticias. Había como una ola de delincuencia, no sé hace cuántos años, hace un buen tiempo. No sé los que viven aquí si recuerdan algo así, ¿no? En las noticias salió. No sé si es cierto o es mentira, pero que había una ola de delincuencia y que no sé qué, hace muchos años. Entonces, cuando las autoridades están firmes, están fuertes, hay que orar por el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ese poder judicial está bárbaro, está terrible. La justicia no es igual para todos. Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Y eso no es correcto, eso no es lícito. Entonces, ¿quiénes tienen que orar para que de verdad los que están haciendo mal estén en la cárcel? Y la gente buena no tenga que poner tantas verjas en su casa para estar como en una cárcel. Nosotros nos toca orar. Ahora están matando, ahora vienen y hacen una ráfaga de balas y matan 2, 3 inocentes y a un culpable, si acaso, o por el que venían. O a veces por el que venían ni lo matan. Eso es lo que estamos viviendo constantemente y no me deja mentir, ¿verdad? El hermano que trabaja en el Poder Judicial. Nos toca a nosotros interceder. Los oficiales hacen su trabajo, el Poder Judicial hace su trabajo, los jueces están debiendo, pero hacen su trabajo, nos quedan debiendo mucho, pero nosotros hagamos el nuestro. Cumplamos el rol de justos, de renacidos, de hijos de Dios, orar por lo que está sucediendo en nuestro país. Orar para que la libertad de culto y libertad de expresión no se acabe. Porque el día que eso lo quiten, la libertad de expresión, la libertad de culto, usted y yo no podríamos ni estar aquí.
predicando el Evangelio y la palabra. No podríamos cargar una Biblia tan siquiera, porque ya tenemos problemas. Entonces, nos toca sí o sí. Entonces vamos a regresar a Efesios, al libro de Efesios 4. Efesios 4. 4:26. Ya habíamos leído el 25, lo recordamos si gustan. Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Levante la mano todos los mentirosos que hay aquí. Y sí, levanta la mano. Al final, tal vez sí, está bien, como están ahí grabando, está bien. Bueno, no deben de mentir, pero sí levantaron la mano, bueno, un premio a la sinceridad. Entonces, ahondemos un poquito en esto, dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La mentira es algo que no debe ser parte de un justo renacido. ¿Por qué? San Juan 8, vamos a ir a San Juan 8. San Juan 8, 44. El libro de San Juan 8. San Juan 8, verso 44. Nos dice, bueno, primero que nada, en el 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Padre, Dios, la palabra es la verdad. Entonces nosotros tenemos que andar los hijos de Dios tienen que andar en sí o sí, no hay otra opción. Pero en el 44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Entonces, si él es el padre de la mentira, ¿cómo un hijo de Dios miente? El padre de la mentira es el enemigo. Por eso ya nosotros tenemos que aprender a decir la verdad. Tenemos que aprender a andar en la verdad. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos del diablo. Antes fuimos engañados por él. Ahora tenemos la verdad en Cristo. ¿Por qué se nos hace tan difícil decir, mira, voy tarde, me agarró tarde, salí tarde? Ay, no, voy en una presa y no ha salido. ¿Por qué mentir? Ya hay cosas que se generan automáticas. ¿Por qué? Porque es un hábito que sale del corazón. Ya se durmió, no me sonó la alarma, ya, ni modo, jefe. Ahorita llego, apenas pueda. Uy, vieras qué preso, no ha salido de la casa. Ya voy llegando, no se ha bañado. O se está bañando, apenas. ¿Para qué mentir? De por sí el jefe va a saber que usted es mentira que iba llegando porque no llegó nunca. Entonces, la verdad siempre sale la verdad siempre sale a la luz, o sea, la mentira queda descubierta. ¿Para qué mentir? Se los digo con conocimiento de causa. Yo era un mentiroso cuando no conocía el Evangelio, cuando no conocía la palabra, pero de los buenos. Yo decía la mentira y me la creía, así fue. A mí no me agarraba en otra hablada con la mentira. No, yo siempre mantenía la mentira, siempre, nunca, hasta el final. Yo moría con la mentira. Yo era así, yo era un mentiroso pero verdadero, de los buenos, bien hijo del diablo. Hacía una buena función. Ahora no, ahora hay que decir la verdad. No puedo engañar a nadie. Ahora no tenemos de otra, sino que andar en la verdad, decir la verdad. Decir la mentira siempre va a traer consecuencias peores que ser sincero.
Entonces, si Jesús es la verdad, el camino y la vida, nosotros tenemos que andar en la verdad, tenemos que andar con Jesús, con una vida como la de Jesús, con la verdad. Entonces, la mentira no debe ser parte de nosotros. Porque aquí dice en el 44, y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién? Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás no tiene verdad. Satanás solo tiene mentira. Y nosotros no podemos andar en las mentiras de él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué dice Jesús? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y Jesús, que nos da la verdad, que nos da las escrituras, vea cómo cuesta llenar estas bancas. ¿Por qué la gente no cree? Porque le gusta la mentira. Porque si aquí estuviéramos hablando en lenguas y profetizando y haciendo un montón de locuras y un montón de cosas, esto estuviera llenísimo, todo el mundo con las manos abiertas, ¿sí? Esperando la bendición y que le caiga escarcha del cielo, ¿verdad? Y que venga así un viento como la rosa de Sarón y le levante el pelo, ¿verdad? Los que tienen. ¿Sí? La rosa de Guadalupe. Bueno, esa. Yo no sé ni cuál rosa era. ¿Sí? Esa rosa. La de Guadalupe, entonces. La rosa de Sarón es la otra, ¿verdad? Sí. Era una iglesia que hay allá en otro lado. Como la rosa de Guadalupe, esperando milagros, esperando prodigios, esperando sanidad, esperando de todo menos salvación. Nadie interesado por la salvación. Todos bien pecadores al fuego eterno, pero esperando caer patas arriba. Ya les he contado, a mí me empujaron 3 veces, pero nunca caí. 3 veces me tiraron, sí. Un día, como estaba el gran jefe, era coreano, por eso el pastor dice, coreano, muy peligroso. De verdad, esos son peligrosísimos. Y me hacía así, nada, yo bien parado. Yo era pecador, pero no me dejaba, si no me dejaba engañar tan fácilmente por otros pecadores. Entonces yo bien firme así, y nada, y empiezo a hacerme aquí. Y me acuerdo que hay un toque en el ejército que no sé qué, que le meten la mano por aquí y lo desconectan. Y digo, no, hombre, voy para allá. Me tiré para que no me hicieran lo que me iban a hacer, por si acaso. Entonces, no nos podemos dejar engañar por todo viento de doctrina, por toda mentira, ni podemos andar en la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira y no podemos andar como él anda. Tenemos que andar como hijos de Dios, como hijos del Señor. Entonces, habiendo andado un poquitito apenas, un poquitito en el tema de la mentira, mejoremos ese punto, seamos sinceros, aprendamos, hagamos un hábito. A algunos se les hizo el hábito de mentir, de no decir la verdad. Cosas insignificantes no dicen la verdad, ¿para qué mentir? Entonces dejemos la mentira y hay que andar como hijos de luz. Entonces continuamos en Efesios, el libro de Efesios 4, libro de Efesios 4, 26 ahora. Habiendo resuelto el tema de la mentira, lo cual no debe ser un hábito en nosotros, y si es un hábito tienes que cambiarlo, tienes que dejarlo, tienes que ser diferente. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se puede enojar o no se puede enojar? ¿Se puede airar o no se puede airar? Pero no puede pecar. Recuerdo uno de esos días de los primeros que venía aquí, hablamos de esto. Airaos, pero no pequéis. Se enoja, contrólese. Ahí es donde vemos el fruto del Espíritu, no los frutos. El fruto: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Aprenda a dominarse, no mienta. Aprenda a dominarse, no haga cosas que no debe de hacer. Aprenda a dominar su carne. Tiene que aprender. Airaos, pero no pequéis. No ofenda a nadie. No salgan malas palabras o palabras ociosas de su boca, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los casados no se acuesten enojados. Eso es
algo que no es correcto, acostarse enojado con su pareja, con su hijo, con su hija, con su madre, con su padre, con quien sea. No se acueste enojado, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? ¿Sabe qué hace usted cuando se enoja? Y no le habla a fulano y a sutano y a mengano. Le da lugar al diablo. Y entra el diablo y tal vez no se la lleve, ya no puede, si usted es renacido, no se lo puede llevar al infierno. Pero le pega una vacilada. Sí, porque ahí está sentado en el trono él, metiéndole ideas, y entre más enojado está usted, más empieza a maquinar y a andar con Moshe. ¿Quién sabe con quién está hablando? ¿Y quién sabe con quién está mensajeando? Y háblenle para ver con quién está hablando y con quién está mensajeando. Pero como hay enojo, no le hablan, hay orgullo. ¿Y qué pasó con el diablo? Enojo, orgullo, quiso ser como Dios. ¿Verdad? La soberbia, todo un montón de características que Satanás tuvo, que deja a sus hijos. ¿Por qué a los hijos de Dios andan en eso? Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos durar enojados con nadie. Ve a ver, quite su orgullo, quite su egoísmo, su ego, arrójelo por allá y haga las paces. Dice que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Piensen. A mí me ha funcionado. Ni deis lugar al diablo. No venir un domingo a la congregación es dar lugar al diablo. Hoy lamentablemente hay muchos que le están dando lugar al diablo. Le garantizo que el que no vino acá y no está sentado aquí no está leyendo la Biblia en la casa. Ni está orando, ni está meditando, ni está viendo la predica. Están las cosas de este mundo. Está en la desatención. Esto es de las poquitas reuniones que tenemos durante la semana aquí en San Ramón, que creo que hay dos, ¿verdad? De momento. Solo la de hoy y la de mañana. Y el resto de la semana aliméntese espiritualmente. Y hoy no vinieron, y si mañana no pueden, porque el jefe les puso marcha abajo, ¿cuándo se van a alimentar? Mentira que entre semanas se están alimentando, porque no tienen la fe necesaria para vencer y congregarse un domingo. No tienen la fe necesaria para vencer y congregarse en el lunes o martes cuando se haga. No tienen la fe necesaria para vencer y congregarse, menos la van a tener para llevar una vida agradable a Dios. Entonces, eso representa dar lugar al diablo. Les contaba el lunes, uno de los lunes, ¿verdad? Y hay algunos que no estaban en ese lunes, entonces voy a contarlo nuevamente. Una pareja tomó la decisión y no fue un domingo, después no fue 2 domingos y después ya tenían 6 meses de no ir. Y después ya como 1 año, y yo les decía, yo les hablaba, yo de esto y el otro, oraba, que mire. Desde que dejaron de leer la Biblia no me hicieron más preguntas. Entonces, al no hacer preguntas es porque no leyeron la Biblia, ya no le hacían preguntas. Y yo muy preocupado hasta que ni modo, ya, yo dije, no, Dios, te lo entrego en tus manos y haga lo que quiera. Hoy por hoy están divorciados, ella se casó con 8. Y aún así, el divorciado que digamos que tiene la oportunidad de seguir yendo a la iglesia, ni va de vez en cuando, no le interesa. ¿Son justos o no son justos? No lo sé. Los frutos dicen que no. Pero se descuidaron un domingo, dejaron de ir y a la fecha. Fue todo un desastre matrimonial, un desastre financiero. Ahora hay que partir todo a la mitad y ahí está pagándole uno al otro, el otro al uno, y es todo un desastre por descuidar la comunión. Si no son salvos, si no eran justos, pudieron haber sido. Si se seguían congregando y se seguían escuchando fielmente. Pero si ahora no lo son, han cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Le dieron lugar al diablo y ahora ella sale ahí en las publicaciones con otra persona. Feliz de la vida y que ahora sí tiene una vida. Y dejaron la iglesia, dejó la congregación, dejaron todo. Tenemos que tener cuidado porque darle lugar al diablo es muy peligroso para la congregación, para mi persona y para mi familia, para los que nos siguen. En el 28, para ir finalizando, el 28 nos dice, el que hurtaba, ¿qué dice?
y no hurte más. Usted era un ladrón y sí está bien, listo, pero ya pasó. Ya no robe más. Sino que, más bien, ¿quién le manda la palabra? Si no, vamos a no hurte más, si no trabaje, no sea vagabundo, deje de robar, vaya a bretear, ahora sí, vaya a trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo lo manda a trabajar, o sea, primero lo manda a cambiar, y robaba, ya no robe más, cambie. Si ahora trabaje, y ahora lo manda a compartir con el que no tiene. Entonces, esto está dando un ejemplo de robo, pero podemos hacerlo un ejemplo de vicios, un ejemplo de carácter. Se enojaba, ya no se enoje más. Robaba, ya no robe más. Tomaba, ya no tome más. Murmuraba, ya no murmure más. Y así sucesivamente con un montón de formas en las que se manifiesta el pecado. Entonces, lo que aquí quiere decir es que tienes que cambiar, ser edificado completamente y ahora más bien ayudar a otros para que otros también puedan cambiar. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Esta bendición que nos dio Dios de podernos comunicar, que sea favorable, que sea para bendición. Yo les hablo, todo lo que les hablo con un conocimiento de causa. Yo fui una persona muy sucia y para hablar también, porque yo andaba en las inmundicias de este mundo. Y para hablar era bárbaro. Hay una persona por ahí que le dice a mi esposa, es que usted como usted nunca fue así, como usted nunca fue así, yo siempre fui así y así. Y es una decisión si queremos cambiar de vocabulario, queremos cambiar de estilo de vida, queremos cambiar del fuego eterno, ahora tenemos la oportunidad del Evangelio al reino de los cielos. Pero es una decisión, si usted quiere seguir revolcándose en el mismo chiquero, en el mismo barrial, o quiere salir adelante y ahora sí comportarse como un hijo de Dios. Pero son decisiones que debemos de tomar y ya, pronto. Porque entre más usted esté viendo a ver cómo se salva usted apenas, un montón van yendo al fuego eterno. Un montón están cayendo en el reino de las tinieblas. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando usted hable, que sea para edificar, que sea para evangelizar, que sea para predicar. Y si no te congregas, no lees, no escuchas palabra, ¿cómo esto se va a cumplir en su vida? Y ahí es imposible. De ahí entonces volvemos nuevamente a la congregación. Tenemos que congregarnos para escuchar la palabra, para así poder cambiar nuestros hábitos, tomar decisiones, dejar lo que nos estorba, quitar lo que nos estorba, porque si no le damos lugar al diablo y no vayamos a pasar situaciones que nunca más se pueden remediar. Es importante. 30. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contritar al Espíritu Santo de Dios. Se nos olvida a los justos renacidos que el Espíritu Santo está aquí adentro con nosotros. ¿Cómo nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios estando Dios mismo con nosotros? Entonces tenemos que cambiar nuestro caminar completamente, día a día. 31. Quítese de vosotros toda amargura. Levánteme la mano los amargados. ¿No hay amargados? Está bien. Quítese de nosotros, ¿qué? Toda amargura. Los enojones, levanten la mano. Nadie se enoja. Ah, sí hay enojones, sí hay enojones. Ok. Entonces vamos de nuevo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, los enojones, ira, todos los airados que se levantan como un fósforo. Le dicen algo y están candiladísimos. Ira, los gritones, gritería, maledicencia y toda malicia.
32. ¿Cómo debemos de ser? Y con esto cierro, y con esto cierra también el capítulo. Antes sed benignos, ser buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que debemos de ser buenas personas, favorables, que sumemos a nuestros hermanos, a los que están, porque está hablándole a la congregación, el apóstol Pablo, a la iglesia de los Efesios. La iglesia que está en Éfeso, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Tenemos que perdonar todo tipo de circunstancia y roce que se da con los hermanos. Aquí todos pensamos diferente. Lo que uno cree que es una buena idea, el otro está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero tenemos que en coinonía, en amor, en comunión, tenemos que dialogar y buscar un buen norte. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. La nueva vida en Cristo Jesús tiene que reflejarse en nosotros. Que la gente se dé cuenta que realmente somos diferentes, que hemos cambiado, que hemos sido transformados, que esta iglesia que está aquí en San Ramón no está con la luz apagada, sino por el contrario, está encendida, está con el aceite, está con el Espíritu Santo y estamos trabajando. Estamos de paso, pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que creer. En el momento que nosotros dejamos de creer, en el momento que nosotros estamos evangelizando y creemos que somos nosotros que vamos a salvar a alguien, estamos perdidos. El que salva es el evangelio, es la palabra, es la fe en el evangelio. Así que a seguir luchando, si no has logrado dar frutos, seguir luchando para dar frutos, para glorificar al Padre, como dice San Juan 15:8, que es cómo glorificamos al Señor dando frutos como en la predicación con nuevas almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en este momento. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder reunirnos en esta hora, poder predicar tu palabra. Gracias por este país libre de culto, una libertad de expresión en la cual nosotros podemos utilizar para poder seguir creciendo, para poder seguir predicando la palabra, el evangelio, Señor. Hoy te damos gracias por esta congregación. Damos gracias por los hermanos que por alguna razón no pudieron congregarse para que aumenten su fe y puedan saltar las circunstancias, las dificultades, los placeres de este mundo y así poder juntos derribar a las fortalezas de Satanás y seguir hacia adelante conforme a tu voluntad, que es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Señor, quita la pereza, quita el sueño, quita el cansancio, quita el enojo, quita la ira, Señor, quita la maledicencia, quita todo lo que no viene de ti para que podamos ser de buen testimonio y podamos dar buenos frutos. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.